El 99% de la gente trabaja toda su vida, ahorra con disciplina, hace todo lo que le dijeron que hiciera, y aún así termina más pobre de lo que empezó. No es mala suerte, no es falta de esfuerzo, es que nadie les explicó cómo funciona realmente la máquina que controla tu dinero, tu trabajo y tu futuro. Hoy lo vas a entender todo. Soy Mente Trader, y si este canal no está en tu lista de suscripciones todavía, este video va a ser el motivo por que lo añadas ahora mismo. Lo que voy a explicarte hoy no lo enseñan en ningún colegio, en ninguna universidad, y desde luego no sale en los telediarios. Y al final de este video vas a entender por qué. Hay algo que quiero que tengas en mente mientras ves este video. ¿El sistema económico está diseñado para protegerte o para usarte? Guarda esa pregunta. La vamos a responder juntos. Para entender cómo funciona el dinero de verdad, primero tienes que entender una sola idea que lo explica todo. La economía no sube en línea recta. Se mueve en ciclos, como las mareas, como las estaciones del año. Sube, baja, sube, baja. Y quien sabe cuándo viene la marea, no se ahoga. Existen dos tipos de ciclos. Uno corto, que dura entre 5 y 8 años, y uno largo, que puede extenderse durante décadas enteras. La mayoría de la gente solo ve el ciclo corto porque es el que afecta a su vida inmediata. Pero los que realmente acumulan riqueza generación tras generación entienden el ciclo largo. Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar hoy. Empecemos por el principio. Imagina que la economía es un motor. Un motor necesita combustible para funcionar. Ese combustible es el gasto. Y el gasto viene de dos sitios, del dinero que ya tienes o del dinero que te prestan. El segundo, el dinero prestado, se llama crédito. El crédito es una herramienta extraordinaria. Permite que una persona compre una casa hoy, aunque no tenga el dinero hasta dentro de 20 años. Permite que una empresa contrate a 100 trabajadores antes de haber vendido un solo producto. El crédito acelera la economía. La hace crecer más rápido de lo que crecería sola. Pero aquí está el truco que muy poca gente entiende. El crédito puede crearse de la nada, casi instantáneamente. Un banco no necesita tener el dinero guardado en una caja fuerte para prestártelo. Lo genera en el momento en que firma el contrato contigo. Esto es fascinante y aterrador a partes iguales. ¿Qué ocurre entonces cuando hay mucho crédito disponible? Que la gente gasta más. Empresas venden más, contratan a más empleados. Esos empleados tienen más dinero, gastan más, y el ciclo se retroalimenta. A esto lo llamamos expansión económica. Es el momento en que todo el mundo dice que las cosas van bien. Pero hay un problema. Cuando el gasto crece más rápido que la producción real de bienes y servicios, los precios empiezan a subir. Hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de cosas. Y eso se llama inflación. La inflación no es solo un número en una estadística. Es el ladrón silencioso que entra en tu casa cada noche y te roba una parte de lo que tienes ahorrado. Si tienes 10.000 euros guardados y la inflación es del 10% anual, al cabo de un año tu dinero vale como si tuvieras 9.000. No has perdido billetes, pero has perdido poder de compra. Y eso, en la práctica, es exactamente lo mismo. Ahora bien, aquí entra en escena uno de los personajes más poderosos de esta historia, el Banco Central. El Banco Central, ya sea el Banco Central Europeo en Europa, la Reserva Federal en Estados Unidos o el equivalente en tu país, tiene una misión fundamental: mantener la economía estable. Y su herramienta principal para hacerlo es algo llamado tipo de interés. Cuando la inflación sube demasiado, el Banco Central sube los tipos de interés. ¿Qué significa esto en la práctica? Que pedir dinero prestado se vuelve más caro. Tu hipoteca sube, el préstamo de tu coche sube, la deuda de tu tarjeta de crédito se vuelve más pesada. Y las empresas que querían pedir crédito para expandirse lo piensan 2 veces. El resultado es predecible. La gente gasta menos. Las empresas crecen menos o directamente reducen plantilla. Los ingresos de las familias se estancan o caen. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, cuando alguien gasta menos, alguien en el otro extremo de esa transacción gana menos.
Cuando esta dinámica se extiende por toda la economía, los precios dejan de subir e incluso pueden empezar a bajar. A eso lo llamamos deflación. Y cuando la economía se contrae de forma sostenida, tenemos una recesión. La recesión tiene muy mala prensa, y es comprensible, porque duele. El desempleo sube, los negocios cierran, las familias ajustan el cinturón. Pero dentro de la lógica del ciclo, la recesión es una fase necesaria. Es el cuerpo de la economía purgando el exceso. Cuando la recesión es lo suficientemente severa y la inflación ya no es un problema, el Banco Central hace lo contrario, baja los tipos de interés. El crédito vuelve a ser barato. La gente y las empresas vuelven a pedir prestado. El gasto se reactiva y el motor arranca de nuevo. Este es el ciclo corto de deuda. 5 a 8 años, más o menos. Expansión, inflación, subida de tipos, recesión, bajada de tipos, expansión de nuevo, una y otra vez, como un reloj. Y aquí quiero hacerte una pregunta que me gustaría que respondieras en los comentarios porque creo que va a generar un debate interesante. ¿Tú crees que la gente debería gastar con crédito para vivir mejor hoy, aunque eso signifique pagar más mañana? ¿O crees que hay que vivir estrictamente dentro de tus posibilidades reales, aunque eso signifique crecer más lento? ¿Eres del equipo que usa el crédito como herramienta o del equipo que lo considera una trampa? Cuéntamelo abajo. Pero ahora llegamos a la parte que muy poca gente conoce. La parte que explica por qué las crisis grandes, las de verdad, las que destruyen economías enteras, no aparecen de la nada. Llevan décadas cocinándose y casi nadie las ve venir. Porque dentro del ciclo corto hay algo que va acumulándose silenciosamente. Ciclo tras ciclo, expansión tras expansión, la deuda total de la economía crece un poco más de lo que crece la renta de las personas. Los fondos suben un poco más de lo que suben los salarios. El valor de los activos escala un poco más rápido que la capacidad real de pagarlos. Y aquí está la clave que lo cambia todo. En cada ciclo corto, cuando llega la recesión y los tipos bajan, la economía se recupera, pero con más deuda que antes. El punto de partida de cada nueva expansión está un escalón más arriba en términos de deuda. Y así, durante décadas, se va construyendo lo que se llama el ciclo largo de deuda. Este ciclo puede durar entre 50 y 75 años, muchas veces más de lo que dura una vida activa laboral. Y eso hace que sea prácticamente invisible para la mayoría de las personas, porque nadie ha vivido el ciclo completo con suficiente conciencia como para reconocer el patrón. Déjame pintarte el escenario de cómo se desarrolla este ciclo largo, y mientras te lo cuento, quiero que pienses en si reconoces alguno de estos patrones en la economía de tu país hoy. Al principio del ciclo largo, la deuda es manejable. La gente pide prestado, invierte, crece. Los ingresos suben. Los activos, las casas, las acciones, los negocios se revalorizan. Todo el mundo se siente optimista, porque objetivamente las cosas mejoran. Este es el periodo dorado del ciclo. La economía crece, el desempleo es bajo, los mercados financieros suben año tras año. Los titulares de los periódicos hablan de prosperidad y de que el futuro nunca fue tan brillante. Y en ese ambiente de euforia ocurre algo completamente humano, completamente comprensible y completamente peligroso. La gente empieza a asumir que así van a seguir siendo las cosas para siempre. Los bancos prestan más libremente, porque los deudores siempre han pagado. Las familias se endeudan más porque los precios siempre han subido y siempre han podido hacer frente a los pagos. Los inversores compran activos a precios cada vez más altos porque siempre han seguido subiendo. Y todos están mirando al pasado reciente para tomar decisiones sobre el futuro. Eso es lo que hace el cerebro humano por defecto. Y en este contexto es una trampa mortal. Estamos ante lo que se conoce como una burbuja. No una burbuja de un sector concreto, sino una burbuja sistémica, de toda la economía. Los precios de los activos ya no reflejan su valor real, sino las expectativas infladas de un mercado que se ha convencido a sí mismo de que el árbol puede crecer hasta el cielo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que viene a continuación no es solo una recesión normal, es algo de una dimensión completamente distinta. Sigues aquí, y eso me dice que esto te está resultando tan útil como yo esperaba. Bien, porque ahora vamos a entrar en la parte más crítica de todo este mecanismo, la parte que nadie quiere explicarte. Hay una medida que lo resume todo: la carga de deuda. Es simplemente la proporción entre lo que debes y lo que ganas.
Si ganas 2.000 euros al mes y debes 4.000, tu carga de deuda es del 200% de tu ingreso mensual. Durante la fase expansiva del ciclo largo, esta proporción sube lentamente. Tan lentamente que casi no se nota. Pero sube. Y llega un momento, después de décadas de subida gradual, en que los pagos mensuales de la deuda acumulada empiezan a crecer más rápido que los ingresos. Cuando eso ocurre, no es una elección, no es una cuestión de mentalidad ni de disciplina. Matemáticamente, la gente tiene que recortar su gasto para poder seguir pagando sus deudas. Y cuando la gente recorta el gasto, las empresas ingresan menos. Y cuando las empresas ingresan menos, pagan menos a sus empleados o los despiden. Y cuando los empleados cobran menos o pierden su trabajo, su capacidad de pagar sus deudas se deteriora aún más. Y los bancos, que ven cómo sus préstamos empiezan a no ser devueltos, cierran el grifo del crédito. Hemos llegado al pico del ciclo largo de deuda, el punto desde el que no hay marcha atrás sin pasar por el dolor. A esto los economistas lo llaman desapalancamiento. Y es un proceso mucho más brutal y mucho más largo que una recesión convencional. Porque en una recesión normal, el Banco Central puede simplemente bajar los tipos de interés y reactivar el crédito. Pero cuando llegas al pico del ciclo largo, ese mecanismo ya no funciona igual. Los tipos ya están bajos o incluso en cero. La gente no quiere más crédito, quiere deshacerse del que ya tiene. Los bancos no quieren prestar, quieren recuperar lo que ya prestaron. Y aquí, el Banco Central solo tiene herramientas extraordinarias. Herramientas que en condiciones normales nunca usaría. Imprimir dinero, comprar deuda directamente, rescatar entidades financieras con dinero público. Medidas que salvan el sistema en el corto plazo, pero que generan consecuencias que tardan décadas en digerirse. ¿Te suena todo esto? Debería, porque lo vivimos en 2008 y hay señales de que los patrones del ciclo largo están volviendo a alinearse. Esa es una de las preguntas abiertas que quiero que te lleves de este video. Ahora bien, ¿significa esto que estás condenado? ¿Que no importa lo que hagas porque el sistema siempre va a aplastarte? No, exactamente lo contrario. La diferencia entre las personas que salen fortalecidas de los grandes ciclos de deuda y las que salen destruidas no está en la suerte, no está en los contactos ni en el dinero de partida. Está en saber leer el momento del ciclo en el que estás. Cuando estás en plena expansión y todo el mundo está comprando activos con deuda porque los precios siempre suben, eso es exactamente el momento en que debes ser más cauto, no menos. Cuando todo el mundo huye en pánico y los activos se hunden, ese suele ser el momento en que los grandes patrimonios se construyen o se amplían. No es que los ricos tengan información secreta. Es que entienden el ciclo. Y ahora tú también lo entiendes. El ciclo corto te dice que hay momentos para ser más agresivo y momentos para ser más conservador, dependiendo de si estamos en fase de expansión o de contracción. El ciclo largo te dice que hay una tendencia de fondo acumulándose durante décadas, que va a generar una corrección mayor en algún momento. Y cuando esa corrección llega, los que estaban preparados no solo sobreviven, prosperan. ¿Cómo se prepara uno? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en los próximos videos de este canal. Porque este video es el fundamento. La base sin la cual nada de lo demás tiene sentido. Antes de cerrar, quiero que reflexiones sobre algo. Hemos visto cómo el ciclo corto se repite cada 5 u 8 años. Cómo el Banco Central sube y baja los tipos para controlarlo. Cómo eso afecta directamente a tu hipoteca, a tu trabajo, a tu ahorro. Y hemos visto cómo el ciclo largo, invisible para la mayoría porque ocurre durante décadas, acumula deuda sobre deuda hasta que la estructura entera se vuelve demasiado pesada para sostenerse. Y entonces llega el gran reset. El gran ciclo largo que vivimos en el siglo XX tuvo su pico en los años 20 del siglo pasado y desembocó en la Gran Depresión. El siguiente gran pico llegó gradualmente, con el endeudamiento masivo de los años 90 y 2000, y explotó en 2008 con la crisis financiera global. ¿Cuándo viene el siguiente? ¿En qué punto del ciclo largo estamos ahora mismo? Esa es la pregunta que debería quitarte el sueño, y la que voy a seguir analizando en este canal. Suscríbete si no lo has hecho todavía, porque los próximos videos van a ir directamente al corazón de esa pregunta. Y dime en los comentarios, ¿crees que el crédito es una herramienta de libertad o una trampa del sistema? Quiero leer tu opinión. Hasta el próximo video.